Hola, profesor. Mi nombre es José Gutiérrez. En esta ocasión voy a hacer el desarrollo de la actividad entregable número 3, que dice así. Estamos trabajando en la empresa LKM dedicada a la mecanización y piezas de precisión. Y estamos, en este momento somos parte del personal de la empresa y se nos presenta una situación que debemos resolver, que dice así. El mecanizado es un proceso de fabricación que comprende un conjunto de operaciones de conformación de piezas mediante la eliminación del material, ya sea por arranque de viruta o por abrasión. Nos dicen, una de las piezas que ha sido mecanizada es la que se muestra en el dibujo. Las medidas están expresadas en milímetros. Y nos plantean la siguiente pregunta. ¿Cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Tenemos esta imagen, que es la vista frontal. Las siguientes medidas y tenemos que nos piden la suma de los lados, que es el perímetro 2p. Entonces, vemos que esto es un cuadrado. Esto es medio círculo, este es un trapecio. Y tenemos que calcular la suma de los lados. Todo esto dibujo que estoy señalando. Ahora, nos dicen que esto vale 8, esto vale 8 y esto vale 8. Y esto, como es el diámetro del círculo, el radio nos queda 4. Ahora, en esta parte de acá nos mencionan que ese pequeño trozo nos vale 4 y ese trozo de acá vale 2 centímetros, 2 milímetros y esto vale 12. Entonces, con la siguiente información calculamos lo siguiente. Primero el medio círculo. El perímetro de medio círculo es pi por radio. Entonces, pi 3.14 radio 4 milímetros. Nos quedaría que el perímetro de este círculo es de 12.56 milímetros. Ahora, el triángulo. Un triángulo de este lado que nos dicen que esto vale 2 centímetros y su altura es 8. Y hay que calcular esta diagonal. Entonces, agarrando el teorema de Pitágoras, decimos a al cuadrado es igual a 8 al cuadrado más 2 al cuadrado. Reemplazando tenemos que al cuadrado es igual a 64 más 4 milímetros cuadrados. Teniendo como al cuadrado es igual a 68 y sacándole raíz a las dos variables tenemos que a es igual a 8.25. Y finalmente completamos. Los lados miden 24, acá mide 8, 8, 8, 8. Este circunferencia mide 12.56 y este diagonal mide 8.25. Y tenemos lo siguiente. La suma de los lados es 24 más 4 veces 8 más 2 veces 4 más 2 veces 12.56 más 2 veces 8.5 más 12. El resultado de la suma nos da como 117.62 milímetros, que es lo que nos piden de la vista frontal. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el área total de la pieza mecanizada? Teniendo la siguiente imagen hay que calcular el área total de toda la pieza. Ahora, vemos que se trata de un cubo, ya que esto mide 24, 24 y eso a su vez mide 24. Es un cubo perfecto. Entonces, al ser un cubo, acá se le está cortando un cilindro, medio cilindro rectangular. Y por este lado igual, medio cilindro. Y por este lado se le está cortando un prisma trapezoidal. Ahora, teniendo esta información, decimos que el área total, que es el área que nos piden, es igual al área del cubo menos el área del cilindro, que son estos lados, menos el área del trapecio, del prisma trapezoidal. Entonces, calculamos primero el área del cubo, que es 24, 24, 24. Entonces, el área total del cubo se define como 6 veces la arista del cubo, que es el lado al cuadrado.
Reemplazando 6 por 24 al cuadrado es igual a 6 por 576 milímetros cuadrados. Y tendríamos que el área total del cubo es 3456 milímetros cuadrados. Ahora vamos con la parte baja, que es el prisma trapezoidal. Siendo la siguiente información, este lado mide 8.25, la base mayor mide 16, la base menor mide 12, este lado mide 24 y la altura por este dato mide 8. Entonces, el área total del prisma trapezoidal es 2 veces el área de la base más el perímetro de la base por la altura. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que 2 veces 16 más 12 por 8, que es esta altura, más 44.5, que es la suma de 12 más 16 más 8.25 más 8.25, este trapecio, por 24, que es la altura del prisma. Resolviendo la ecuación, tenemos que 2 por 112 más 1068. Finalmente, eso nos da que el área total del prisma es 1292 milímetros cuadrados. Continuamos con el cilindro. Tenemos el radio es 4 milímetros, la altura también es 24 y el área total del cilindro es 2pi por el radio más la altura. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que 2 por 3.14 por 4 milímetros, que es el radio, por 4 milímetros por 24, que es la altura. Resolviendo la ecuación, tenemos que el área total del cilindro es 703.36 milímetros cuadrados. Ahora, teniendo estos tres datos, decimos que con la fórmula anterior, que el área total de la figura mecanizada es 3546, que es el área del cubo, menos 703.36, que es el cilindro, más 1292, que es el área del prisma. Esto nos da que 3456 menos 1995.36 nos da como final que el área total de esta pieza mecanizada es 1460.64 milímetros cuadrados. Ahora, la siguiente situación nos mencionan: si duplicamos las medidas iniciales, respondamos las siguientes preguntas. ¿En qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Sustente su respuesta. Teniendo en cuenta, duplicamos todas las medidas. Entonces, ya no es 24, sería 48 milímetros. Aquí sería 16. Como es 16, acá el radio sería 8. Aquí sería 8 milímetros. Aquí 24 y aquí 4 milímetros. Entonces, decimos que nos piden la suma de los lados, el perímetro. Entonces, reemplazando los datos, tenemos que ese medio círculo, ahora su radio es 8. Reemplazamos los datos, sería 2 pi por radio. Entonces tenemos que es 3 por 414 por 8. La nueva distancia de este círculo es 25.12 milímetros. Seguimos con el triángulo. Ahora esto mide 4 milímetros y la altura mide 16. Y otra vez, mediante el teorema de Pitágoras, decimos a al cuadrado es igual a 16 al cuadrado más 4 al cuadrado. Tenemos que 256 más 16 nos queda 272 milímetros cuadrados. Sacándole la raíz a las dos variables, tenemos que A equivale a 16.5 milímetros cuadrados. Entonces, completando los datos, tenemos que el perímetro es 48 más 4 veces 16 más 2 veces 8 más 2 veces 25.12 más 2 veces 16.5 más 24. Resolviendo esa ecuación, tenemos que el nuevo perímetro es 235.24 milímetros. Ahora, antes de responder la pregunta, pasamos a la siguiente pregunta.
que dice así: ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Ahora, la imagen original es esta. Si duplicamos los lados serían que esto es 48, estos lados miden 16, esto mide 8, mide 4 y 24. Entonces, igual que en el problema anterior, decimos que el área total es igual al área del cubo menos la suma del área del cilindro más el área del trapecio. Entonces, calculamos otra vez el área del cubo. Decimos que 6 veces la raíz del cubo, que ahora es 48. Entonces, 48 al cuadrado por 6. Eso nos da como resultado 13.824, que es el nuevo área total del cubo. Ahora, vamos con el trapecio. De igual manera, los lados se duplican. Ahora en la base mayor es 36, 32. La base normal 24. El lado diagonal mide 12.5 y la altura mide 48 y la altura del trapecio es 16. Entonces, usando otra vez la misma fórmula, decimos 2 veces 32 por 24 más 2 por 16, que es el área de la base, más 89, que es la suma de 32 más 24 más 16.5 más 16.5 por 48, que es esta altura. Resolviendo esta ecuación, nos sale que en la nueva área total es 5168. Seguimos con el cilindro. Ahora el radio es 8 milímetros y la nueva altura es 48. Usando la fórmula 2pi por radio más altura, decimos que es 2 por 3.14 por 8 más 48. Resolviendo, nos da como resultado que la nueva área total del cilindro es 2813.44. Ahora, agarrando la fórmula original, reemplazamos 13.824, que es el nuevo área del cubo, menos 2813.44, que es el área del cilindro, más 5168, que es el área del prisma trapezoidal. Esta suma nos da 7.981.44 y la resta nos da como resultado 5.842.56 milímetros cuadrados. Ahora, respondamos las preguntas. La primera decía: ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal? El perímetro original era de 117.62, que lo tomaremos como el 100%. Y el nuevo perímetro, al duplicar las medidas, nos da como resultado 235.24, que es nuestra incógnita. Resolviendo la ecuación, tenemos que el porcentaje que nos da es el 200%. Entonces decimos, al duplicar la medida de todos los lados de la pieza mecanizada, llegamos a la conclusión que el área de la vista frontal aumenta en un 100%, resultando que la nueva área resulta en un 200% en comparación con la original. Ahora con la siguiente pregunta: ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Recordemos que el área total original es 1460.64 milímetros cuadrados. Esto en otro 100%. Y el nuevo, después de duplicar las medidas, nos da 5842.56, que es nuestra incógnita. De igual manera, resolviendo la ecuación, la regla de 3, disculpen, nos da que esa variable es un 400%. Y decimos así: al duplicar la medida de todos los lados de la pieza mecanizada, llegamos a la conclusión que el área total aumenta en un 300%, resultando que la nueva área del resultado en un 400% en comparación con la original. Y soy tu profesor, espero que haya disfrutado de mi presentación. Un saludo, hasta la próxima.